diputado Valverde Méndez Jason. Gracias, presidente. Quisiera ser corto para por fin ya votar en primer debate la reforma parcial de la ley 9999, que esta ley, y todo lo tenemos muy claro, su objetivo es, por supuesto, cuidar el derecho superior del niño, pero además evitar la revictimización de las personas estudiantes. Pero en esta reforma, y en esto quiero agradecer a la APSE, al ANDE, al SEC y a Colipro, y a todos los compañeros y compañeras de la comisión de las diferentes bancadas, que pudimos trabajar en conjunto para una reforma integral, una reforma en la cual nosotros podemos cuidar también un verdadero derecho a una proporcionalidad del debido proceso que deben de tener los trabajadores de la educación, porque no queremos que nuestro sistema educativo esté basado en pilares de manipulación, pilares de persecución y de hostigamiento, y estoy hablando de otros pilares, no tal vez de pilares de aquí que vienen a tratar también de botarnos este proyecto a la basura, que es necesario para todo el sistema educativo. Y hoy, compañeros y compañeras, les pido nada más que podamos votarlo en primer debate a favor, esta reforma parcial de la ley 9999, que tan necesaria es para nuestros trabajadores de la educación. Muchas gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra la diputada Rojas Méndez Sonia. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Persecución, desmotivación, violación de derechos, renuncias, acoso laboral, inseguridad educativa, inseguridad laboral, depresión y más es lo que ha causado la aplicación de la ley 9999. Y hoy quiero pedirles el voto para que exista un principio de proporcionalidad, para que no se transgredan los derechos humanos de ningún lado. Pido el voto por la importancia de crear un equilibrio en la enseñanza-aprendizaje. Pido el voto para que se respete la dignidad humana, la dignidad del trabajador de la educación, que es muchas veces condenado por esta ley sin justa razón. Compañeros y compañeras, esto no solo es un atropello a la dignidad humana, es una afectación a la educación, porque esta ley se ha convertido en una herramienta de terror para amedrentar a los educadores y provocar que no ejerzan ninguna disciplina en el aula, dejando así una educación a la libre, situación que degrada más la calidad de educación que pretendemos en este país. Necesitamos docentes emocionalmente estables para ejercer la labor más importante de todas, la que crea todas las demás profesiones, la educación. Esta diputación, que ha sido por años docente de aula, sabe las crueldades y calamidades que pasan los trabajadores de la educación. He sido testiga de la mala intención de muchas personas en hostigar, amedrentar, castigar y vulnerar la dignidad del docente. He tenido también que escuchar lamentablemente profesores y docentes indígenas exponer cómo han recibido tratos groseros con estilos dictadores, limitándoles el derecho a poder acudir a esta diputación para ser escuchados. La cacería de brujas que tiene la jerarca de educación hacia los educadores es impresionante, que la lleva a defender sus criterios sin fundamentos para oponerse a esta reforma. Es evidente el vacío de conocimiento que tiene la ministra de Educación, irónicamente, ministra de Educación, con lo que pasa en las aulas. La ola de violencia que está arrastrando la educación en las aulas, la disciplina que puedan ejercer los docentes está siendo catalogada como hostigamiento, dejando nulo todo esfuerzo en el aula para mantener un equilibrio educativo. La aplicación actual de la ley 9999 no es solamente un atropello a la dignidad del educador, sino que está dejando las puertas abiertas a todo tipo de violencia que se quiera generar en las aulas. Violencia que no puede pararse con protocolos que no sirven
más que para generar papel y carga administrativa y que no resuelven nada en el sistema educativo. La aplicación actual de esta ley está sirviendo como arma de soborno en algunos casos para obligar a educadores a responder caprichos de personas malintencionadas y además está generando, compañeros y compañeras, un aumento innecesario en el presupuesto del Ministerio de Educación Pública, porque se han generado cerca de 700 sustituciones a un año, con costos aproximados de hasta 10.000 millones de colones, que bien pudiesen haberse utilizado para la infraestructura que tanto necesita el Ministerio de Educación Pública. Se han generado cortes educativos distorsionando la enseñanza-aprendizaje, porque el tortuguismo en los nombramientos van en ocasiones superando hasta 22 días. Es por eso que reitero la solicitud de apoyo a esta reforma, una reforma justa, equilibrada, que no lesiona en ningún momento el interés superior del menor, que nunca atentará contra los derechos humanos, porque han sido legisladores, educadores con conciencia de lo importante de proteger la niñez y la adolescencia en este país. Por eso les pido el voto afirmativo. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Rocío Alfaro Molina. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a todos y todas. Saludar, por supuesto, a los gremios magisteriales que hoy, igual que muchos otros días, nos acompañan y que han tenido la paciencia de ver cómo es este proceso legislativo, este trámite de una ley en la que debo decir, quiero ser muy breve, pero quiero decir que esta es la muestra de cómo se debe legislar. Se legisla escuchando a los actores sociales que están involucrados. Se legisla escuchando y conociendo los procesos que se están afectando y se legisla con conocimiento, conciencia y con paciencia y con deseos también de diálogo. Hemos hecho estas reformas trabajando fracciones cuyos pensamientos político-ideológicos son muy distintos, muy diversos, y sin embargo hemos podido ponernos de acuerdo, más allá de que a unos les preocupara más unas ciertas formas de aplicación de la ley o los vacíos que tenía o la manera en la que esto estaba impactando, más allá de la particularidad de cada quien, por qué le tocó su corazón el realmente comprometerse con esta reforma. Lo hemos hecho siguiendo principios constitucionales que deben tener todas las leyes y que en esta ley carecieron de realmente resguardarse algunos de esos principios, empezando por el principio de proporcionalidad. Y ante esto, lo que estamos es tratando de resguardar esa intención de no revictimizar a las personas menores de edad, estudiantes, que pudieran estar sometidos a alguna forma de violencia, garantizándoles que el procedimiento sea claro, que sea legal, que sea adecuado, según las necesidades, y garantizándole, por supuesto, siempre el indubio pro víctima, que no debe significar que se pase por encima de los derechos laborales o de los derechos humanos de las demás personas que participan en la comunidad educativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Realmente hacer un llamado a votar favorablemente este proyecto de ley que ha sido construido en consenso. Y cuando decimos en consenso es que hasta el último momento, la última moción de fondo que aquí hemos votado de forma unánime fue construida revisando todos los participantes su contenido para garantizar que se expresara precisamente lo que se estaba buscando, que el interés superior por la persona menor de edad siga prevaleciendo y que los derechos humanos sigan brillando en nuestro país. Por favor, hacemos un llamado para votar este proyecto de ley. Deseos hay muchos de que sea incluso un proyecto de ley que se vote de forma unánime, pero en todo caso para esos maestros y maestras que han estado esperando pacientemente
y que han sufrido o han visto sufrir a sus compañeros de trabajo, no los acusados, sino todas las personas que viven en un continuo terror, porque ha sido utilizada esta ley, que no era el objetivo, pero fue utilizada como una arma de persecución política, ver por fin aprobada esta reforma necesaria. Gracias. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado don Daniel Vargas Quiroz. Gracias, señora Presidente. Quiero iniciar diciendo que mi esposa es educadora y que tengo muchos primos y primas que son educadores también y que están sujetos a las distintas disposiciones que nosotros como legisladores también tomemos. Esta fracción, debo decir, ha sido partícipe activa del proceso que ha llevado este proyecto. Siempre hemos estado allí. Hoy hemos votado positivo también las 3 mociones de consenso, las 4, que recientemente fueron construidas. Y de eso podemos revisar actas, porque fueron construidas y validadas por todos. Jamás, señores educadores, jamás nos podríamos oponer al legítimo derecho de defensa de un educador para ser sujeto de una investigación justa e imparcial ante cualquier denuncia en su contra. Sin embargo, nos preocupa también una nueva estadística presentada por el Ministerio de Educación Pública, que indica que el 70% de los casos que se están llevando a investigación finalmente resultan positivos. Ante esta nueva evidencia, nos preocupa también que al no reubicarse de inmediato, los menores se sientan amenazados, intimidados o resulten revictimizados. Como miembro de la Comisión Especial de Educación, por supuesto que me preocupa el educador y nos preocupa a todos nosotros, pero no podemos tampoco desconocer los pronunciamientos de muchas instituciones que han levantado su voz buscando proteger los derechos de los menores. El MEP, uno de ellos, la Defensoría de los Habitantes, UNICEF, PANI, INAMU, el Programa Institucional de Inclusión de Personas con Discapacidad Cognitiva de la Educación Superior de la UCR, que no objeta todo el proyecto en sí, pero sí alguna parte del mismo. Votaremos a favor este proyecto en primer debate. No obstante, para tener la seguridad necesaria de que de que estamos haciendo las cosas de forma correcta para el educador y para el niño, invitamos a ustedes, señores y señoras diputadas, a firmar una consulta constitucional que nos brinde dicha seguridad jurídica. De esta manera, todos estaremos seguros de que ninguno de los dos se está siendo afectado ni está afectando sus derechos. Gracias, señora Presidenta. Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Jorge Antonio Rojas López. Señor presidente, señores diputados, compañeros educadores, miembros de los sindicatos y asociaciones del MEP, votaremos a favor. Las últimas mociones que se presentaron a este proyecto fueron suscritas por este servidor. Puedo decir que la comisión, en general y al final, llegamos hasta el límite para hacer lo correcto, lo justo, y las dudas persisten. Obviamente, no podemos apartarnos de la protección de los niños como lo dicta la ley, y también tenemos que ver el lado que corresponde a los docentes. 30 años de este servidor al frente de las instituciones educativas le dan mucha experiencia y voz para decir esto pasó y esto no pasó. Y en este momento en el que estamos, repito, las dudas persisten. Los educadores, obviamente, el gremio al que pertenezco y al que amo y al que le entregué mi vida, merecen ser escuchados, merecen tener un
proceso debidamente llevado. No merecen ser calificados, como lo dicen por ahí los compañeros, no merecen ser sacrificados, ni tampoco merecen ser victimizados de cierto modo, ni por los padres de familia ni por los niños. Pero este país principalmente tiene la defensa de los niños porque creemos en el futuro, porque creemos que deben ser sanos, porque creemos que deben ser respetados y cuidados. Y por eso el principio de defensa, en primer lugar, de los derechos del niño. Yo quiero consensuar esta duda, compañeros, porque tan solo los datos que nos da el Ministerio de Educación Pública, por pobres que sean, por extemporáneos que sean, porque incluso la comisión trabajó después de que este proyecto se le dio dispensa de trámite, merece ser atendido. Tan solo un niño agredido, un niño que esté sufriendo revictimación, un niño que esté sufriendo situaciones imputables a un docente, ya eso es causa para dudar y para poner la ley en perspectiva de lo justo y lo injusto. Por eso digo, compañeros educadores, costarricenses y compañeros de los gremios, votaremos a favor, pero la duda queda. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. Tiene la palabra el diputado Leslie Rubén Bojorges León. Muchas gracias, presidenta. Permítame decirle que esos datos del Ministerio de Educación Pública para mí como educador de 27 años no valen. Y como siempre justifico lo que digo con estadísticas y con datos, permítame justificar mi apreciación. De 650 docentes que han presentado denuncias para que sean reubicados, permítame decirle que apenas han resuelto 300. Y de esos apenas el 70% se ha dicho que es por acoso, abuso o agresión. Pero es que los diputados de la Comisión de Educación de esta Asamblea Legislativa, todos, corríjame, todos sin excepción dijimos que cuando hay agresión, hostigamiento, abuso sexual o agresión, inmediatamente debe reubicarse porque está por encima el interés superior del niño. Porque aquí todos somos padres antes de ser maestros. Lo que no se vale es no decir toda la verdad. Y es que quisiera contarles a ustedes que Carmen González Chacón es la directora del colegio Bocarenal en San Carlos. A ella fue reubicada porque una estudiante la denunció y todos los estudiantes del colegio cerraron el colegio junto con los profesores y la junta administrativa del colegio para reubicar a la directora, para devolverla a su puesto como directora. 3 meses después se resolvió por parte del Departamento Jurídico del Ministerio de Educación Pública diciendo que las denuncias eran falsas, eran infundadas. Y doña Carmen hasta el día de hoy llora la agresión moral que vivió y el desprestigio por haber hecho una ley mal hecha en la legislatura pasada. Por eso es que aquí yo quiero recordar las palabras del diputado Eli Feinstein, que dijo, es mejor no hacer nada que hacer una ley mal hecha. Mejor no hagamos nada que ir a hacer una ley mal hecha. Porque cuando se hacen leyes mal hechas, estamos en este caso haciéndole un daño al sistema educativo costarricense. Y es que este es un clamor de los maestros y de los profesores de Costa Rica, que nosotros, los diputados de la Comisión de Educación, los hemos escuchado. Y por eso hemos planteado este proyecto de ley para reformar la ley 9.999 y acabar con la indefensión que han estado los maestros por 3 años desde que se aprobó esta ley. Y característico en mí, yo nunca me he visto con sombrero ajeno. Debo decir que hoy aquí los sindicatos presentes en la barra de público,
Todos esos maestros que conforman el SEC, el ANDE y el APSE, todos ayudaron a construir este proyecto de ley que logra de una vez por todas dejar en indefensión a los maestros y a los profesores a lo largo y ancho de Costa Rica. Este proyecto de ley viene a acabar con los vacíos y las carencias que tiene la ley 9.999. Inclusive, fui yo el que presentó la dispensa para sacar este proyecto de ley de la comisión y traerlo aquí. Y le agradezco a todos los diputados que la firmaron y lograron que hoy, con el apoyo de todos ustedes, se pueda aprobar en primer debate. Quisiera terminar pidiéndole a todos ustedes, diputados y diputadas, viéndolos a los ojos. Yo llevo 27 años de trabajar en el Ministerio de Educación Pública y nunca se había aprobado una ley que le hiciera tanto daño como la 9.999 al sector educación. Por eso es que hoy a todos les pido encarecidamente, viéndolos a los ojos, apoyar en primer debate este proyecto de ley que viene a resolver de una vez por todas un daño en una ley que se aprobó en la legislatura pasada. Espero contar con el apoyo de todos y de todas. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Óscar Izquierdo Sandí. Muchas gracias, señora presidenta. Trataré de ser muy breve. La verdad que nuestra fracción ha tomado la decisión, después de escuchar a nuestros compañeros Sonia Rojas y al compañero Jason Valverde, a Katia Rivera y a Rosaura Méndez, insistirnos en la necesidad de devolverle la dignidad a los educadores. Definitivamente, este proyecto de ley necesariamente debe ser corregido. Y yo creo que aquí hay una importante manifestación en este plenario legislativo de que estamos a favor de este proyecto de ley. Y hay que hablarlo con claridad y con transparencia. Para nosotros es fundamental proteger el derecho a los niños y a los jóvenes, pero también es fundamental para nuestra fracción Liberación Nacional proteger la dignidad de los educadores costarricenses. Y este proyecto de ley viene a rescatar la dignidad. Y por eso nosotros vamos a votar a favor y no vamos a firmar ninguna solicitud a la Sala Constitucional de revisar nada. La dignidad de los trabajadores de la educación se respeta, a los educadores se respeta y por eso vamos a votar a favor de este proyecto de ley y no vamos a firmar ninguna consulta a la Sala Constitucional. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra la diputada doña Katia Rivera Soto. Cuando escucho a algunos de los diputados hacer la referencia de la necesidad de llevar esto a Sala Constitucional, yo tengo que aclarar algo y creo que es un sentir no solamente de esta bancada, sino que por supuesto es un sentir de todos los docentes. Y es que primero siempre va a estar ese respeto a los derechos de las personas estudiantes. Pero díganme, desde que está en aplicación esta ley, desde que se está pisoteando los derechos de los trabajadores de la educación, ¿cuál ha sido el favor que se ha dado desde el Ministerio de Educación? Porque mi gran duda es que en las diferentes comisiones y las visitas que ha hecho aquí la ministra de Educación, les dijo a los gremios que estaba de acuerdo en hacer los cambios a la ley. Y ustedes no me dejan mentir. Ella vino y se paseó por estos pasillos y por estas salas de reuniones diciendo, los voy a apoyar. ¿Cuál fue el cambio que tuvo la ministra? Y espero que no haya sido una decisión con hígado cuando los gremios le hicieron los señalamientos de las faltas y las torpezas que se han venido haciendo desde el despacho de la ministra. Esperamos, sinceramente, que este cambio en el parecer de la señora ministra, que ojalá
que ojalá, así como ahora se preocupa por los estudiantes, se preocupe también por todos esos estudiantes que tienen problemas de audición y que ahora se les ocurre nada más decir, no, el tema de los derechos es que tienen que estar en conjunto con estudiantes que no tienen problemas de capacidad auditiva. Perdón que lo mencione, porque mañana tiene que llegar esa manifestación en frente del Ministerio de Educación y me duele con el alma ver cómo se utiliza el tema de los derechos de los estudiantes para unas cosas sí, pero para otras cosas no. Este es un tema en que sabemos el maltrato que han recibido los docentes por la aplicación de esta ley. No me vengan a decir que votamos, pero... O sea, ¿cuál es el convencimiento? ¿Les da miedo darle la cara también a los gremios? ¿Les preocupa sinceramente qué está pensando cada uno de esos trabajadores de la educación? Pónganse con las barbas en remojo, porque si hay algo que está funcionando más mal en este gobierno, es el Ministerio de Educación. Y por eso, como lo dijo nuestro jefe de fracción, ningún diputado de la fracción de Liberación Nacional va a firmar esa consulta. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el señor diputado don Fabricio Alvarado Muñoz. Gracias, señora Presidente. Un saludo muy especial a todos los representantes del SEC, de ANDE y de APSE también que están por acá y que fueron parte de la construcción de este proyecto de ley. Debo decir, fui el representante del Partido Nueva República y fue un honor ser parte de la construcción de este proyecto. Y digo que fue un honor porque ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es venir a solucionar problemas. Nuestro trabajo es venir a eliminar vacíos y eliminar vicios que puedan existir a nivel general en la legalidad y en la legislación de nuestro país. Y en el caso de la Ley 9.999, luego de haberla estudiado y trabajado todos estos meses, creo que a nosotros nos queda claro que está lamentablemente llena de vicios, llena de vacíos, llena de portillos abiertos, que en este caso a los que afectan directamente son aquellos que hoy estos amigos de la barra de público están representando, a los educadores, funcionarios del MEP que en los procedimientos administrativos que se realizan en su contra no han encontrado los principios de justicia, de razonabilidad, de igualdad, de equilibrio procesal, de no discriminación y además todos los principios que integran el debido proceso. En esa es la línea de este proyecto que estamos por aprobar y que, como repito, los diputados de la Comisión de Educación trabajamos junto con representantes de los gremios también para que lográramos llenar esos vacíos, lográramos eliminar esos vicios. Por supuesto, y yo quiero que quede claro para la ciudadanía que por supuesto cada uno de nosotros también tiene en nuestro corazón la intención de proteger el interés superior de la persona menor de edad. En ningún momento pensamos desprotegerlos. Pero ¿qué pasa con los educadores que más bien han sido los desprotegidos, como quedó la ley 9.999? ¿Qué pasa con los educadores que han sufrido una cantidad de abusos y de injusticias a causa de esos portillos abiertos? ¿Y cómo lo sé? No soy educador, pero no son pocos los educadores con los que hemos conversado en todo este tiempo de distintas zonas del país, de Upala, de Guatuso, de Paso Canoas, de Alajuela. Bueno, nos daría quizá toda la tarde hablando de los diferentes lugares donde educadores han sido víctimas de esos portillos abiertos. Y aquí el tema es que cuando un portillo como estos o cuando una ley como estas permite este tipo de situación, el afectado no es solo el educador que es acusado falsamente, sino también los educadores que le rodean, porque ustedes me dirán si es cierto o no. También pasan con miedo de que les lleguen a denunciar falsamente por alguna situación en particular, solo, como decimos los ticos popularmente, solo por sacarse el clavo. Y entonces hemos escuchado historias de educadores que son acosados incluso por los mismos estudiantes y no denuncian porque terminan más bien ellos siendo los denunciados y siendo ellos los acusados, los reubicados y hasta despedidos de su trabajo. Hemos conocido también historias de educadores que incluso han pasado, le han dado la nota a los estudiantes con tal, porque han sido amenazados anteriormente, con tal de no sufrir esa denuncia. Casos que no se deberían dar hacia ninguno de los dos lados,
Hay que proteger a los estudiantes, por supuesto que sí. Hay que proteger el interés superior de la persona menor de edad, por supuesto que sí. Pero también hay que proteger a los educadores, porque también siempre hemos dicho que los educadores son parte del ejército del que nos enorgullecemos los costarricenses. Por eso es que hoy, luego de escuchar tantas quejas recurrentes de educadores y luego de haber trabajado seriamente este proyecto de ley, llegamos a este punto donde queremos que los trabajadores de la educación, que los trabajadores del ministerio y los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, los educadores en todo el país, se sientan tranquilos de que pueden hacer bien su trabajo y, por supuesto, los malos educadores, que seguramente los hay, a como hay mala gente en cualquier profesión y en cualquier gremio, por supuesto que tengan temor de que lo vayan a acusar porque están haciendo lo malo. Pero los que están haciendo lo bueno no deberían ser ni acusados falsamente, ni suspendidos, ni reubicados, ni humillados, como han sido muchos, como la historia que contaba el compañero Leslie Bojorges, ni tampoco despedidos. Y sabemos, repito, que no son todos los casos. Sí sabemos que hay casos donde lamentablemente hay educadores que han fallado, pero eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando evitar injusticias y estamos buscando equilibrio a través de este proyecto de ley. Por eso también, como fracción de Nueva República, hemos decidido no solo votar a favor de este proyecto, sino también no firmar ninguna consulta de constitucionalidad para que pronto sea ya ley de la República esta reforma a la ley 9.999. Muchas gracias y buenas tardes. Tiene la palabra la diputada Luzmari Alpizar Loaiza. Muchas gracias, señora presidenta. Es difícil, compañeros, pensar lo que cuesta una ley en este Parlamento, las horas, la inversión, el tiempo que pagan los costarricenses, para hablar hoy aquí, lastimosamente, de leyes mal hechas. Pero hay que comprender que somos humanos y no todo lo que hacemos es perfecto. Pero muchas veces se quiso en esta asamblea, lastimosamente en el pasado, que se le midiera por cantidad y no por calidad de leyes. Y esto lo que genera es lo que vemos hoy, es lo que se ha hablado desde hace rato. Desde que el compañero Jorge Rojas me habló del gran problema que se vivía a nivel de la educación con esta ley, yo lo apoyé. Y yo mantengo mi palabra y voy a votar de manera positiva este proyecto. Porque no solo por lo que él me dijo, por lo que he investigado. El tema siempre es el mismo. ¿Cómo hacemos entonces para lograr ese equilibrio que se ocupa, para dignificar la profesión de docente, para que nuestros niños y niñas también conozcan y sepan de sus derechos? Porque ustedes saben que yo siempre estoy trabajando a favor de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los que menos escuchan muchas veces. Pero también tiene que haber un equilibrio. Y si esta ley se identificó que había un problema, y lo más duro, ¿saben qué es? Lo más difícil, que se nos dice que es que faltaba el reglamento. Y si faltaba el reglamento, entonces había que tener el reglamento para aplicarla de buena manera y haber gestionado esto como se debe. Y ahí es donde está el problema. Compañeros, lo primero que tenemos que hacer nosotros, más que generar solo leyes, es darle seguimiento a aquellas leyes que trajimos aquí o estamos votando a favor, porque entonces las lanzamos y le dejamos entonces a otros que tengan que venir a estar haciendo marchas y luchas y desvelos, cuando ellos deberían de estar dedicados al tema primordial, que es atender a los niños y a las niñas de nuestras escuelas y nuestros jóvenes de los colegios. Por eso yo mantengo la palabra de sostener este proyecto, de votarlo afirmativo, pero sobre todo de que tengamos responsabilidad por los proyectos que ponemos aquí. Porque si no venimos, traemos proyectos, se nos aprueban y después los soltamos. Tenemos que mejorar la eficacia y la eficiencia del Estado. No solo es economizarse unos pesos o unos colones, como decían los abuelos, en una actividad. Es hacer cosas que funcionen, es darle seguimiento. Estas curules deberían de ser para control político de nuestras propias leyes también, y no solo para criticar muchas veces el Ejecutivo o el ministro o criticar a alguien. Yo sí pido, compañeros, que el equilibrio de este proyecto se necesita, porque no podemos lesionar
más a los docentes. ¿Quién va a terminar siendo docente en este país? Hay veces me pregunto yo. Cuando todo muchas veces parece contrario, pero también cuidando a nuestros niños. Creo que aquí quien tenía que haber reglamentado, debió haber reglamentado, y quien ahora tiene que darle un seguimiento también vamos a tener que ser nosotros. Porque si hablamos de la educación y hablamos de que estamos en un momento difícil de la educación, nosotros mismos tenemos que aportarle. Somos el primer poder de la República. Gracias a todos los gremios que han estado presentes. Yo no me he reunido, no puedo decir yo que he estado con ustedes en las reuniones, para eso aquí hay comisiones y otros compañeros, pero sí he escuchado a muchos docentes pedir ayuda en un momento difícil. Es también derecho al trabajo y el trabajo tiene que ser digno. Así es que vamos adelante con el proyecto y esperamos que realmente se equilibre una situación que fue generada en esta misma asamblea, no por estos diputados, pero no importa, es el mismo poder de la República y ahora tenemos que ser responsables en ajustar lo que se necesite. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la diputada Alfaro Molina Rocío. Muchas gracias, señora presidenta. Yo quiero reafirmar algo en vista de que ya vamos viendo un poco cómo va a ser atacada esta reforma que estamos haciendo. Primero que nada, decir que la forma en la que se ha utilizado esta ley ha sido una forma arbitraria, irrespetuosa de los derechos humanos y ha sido fundamentalmente un arma de control político contra las personas que trabajan en la educación costarricense a partir de que esos actores sociales han sido tan fundamentales en la historia de nuestro país y que han sido rebeldes y los quieren amarrar y los quieren controlar, y ese ha sido el uso que se le ha dado. Están tratando de desmantelar el sistema educativo costarricense desde todos los ángulos posibles, y uno de esos ángulos es humillar, es doblegar, es destruir la moral de las y los docentes de este país. Y es por eso que incluso aquí vino en 2 ocasiones muy recientemente, porque no se tomaron la molestia de acompañar todo el proceso, muy recientemente un viceministro insinuar de que esta reforma era un retroceso en derechos humanos, y yo quiero aclararle al pueblo costarricense que eso no es así. Por el contrario, está inspirado precisamente en el respeto a los derechos humanos esta reforma. No se sumen a esa consulta, y les voy a decir por qué. No es que tenemos miedo de que sea inconstitucional, es que esa consulta atrasaría la aprobación de esta ley para que no entre en vigencia, entraríamos en periodo extraordinario y entonces estaría aún vigente para el próximo ciclo lectivo. Eso es el uso represivo que le quieren dar a esta ley. Hago un llamado a todas las fracciones, no solo a votar ahora afirmativamente, a no sumarse a una consulta de constitucionalidad. Y voy a ser más clara: si el señor presidente se atreve a vetarla, yo quiero ver aquí a todo el mundo ejerciendo su deber patriótico y resellar esta ley si hace falta. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Guillén Pérez. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, compañeros y compañeras, y también a quienes hoy están en barras, trabajadores y trabajadoras todos de la educación pública en Costa Rica. Yo sí quería dejar constando en actas un ejercicio muy breve de memoria histórica de cuál es el contexto en el que esta ley 9999 fue escrita durante el periodo legislativo anterior. Creo que no podemos omitir, compañeros y compañeras, que la Asamblea Legislativa anterior tenía un serio conflicto con el gremio de educadores. Voy a decirlo tal cual. Yo creo que una gran mayoría de los legisladores anteriores odiaban al gremio de la educación porque durante el año 2018 el gremio de la educación tuvo el atrevimiento y la rebeldía de hacer una huelga masiva y nacional contra la reforma fiscal de Carlos Alvarado.
reforma fiscal que fue aprobada por la Asamblea Legislativa anterior. Yo formé parte de ese movimiento y recuerdo de primera mano el odio y la ira que diputaciones de muchas fracciones sentían contra el gremio de la educación. Durante esos 4 años después de esa coyuntura de lucha contra la reforma fiscal, vean la seguidilla de leyes que sacaron esas diputaciones, saquen cuenta la intencionalidad que llevaban. En venganza sacaron la ley antihuelgas en el 2019. Luego sacaron la ley de empleo público para terminar de aplastar al funcionario público, precarizarlo, que esté bien jodido y que ojalá no estrile mucho. Y en ese mismo año negocian y terminan aprobando la 9999. Fue una seguidilla que yo llamo una seguidilla de proyectos venganza, porque fue ira y enojo al darse cuenta de que habían gremios de la función pública en Costa Rica que estaban dispuestos a retar al poder, que estaban dispuestos a retar al status quo. Y la venganza fue ponerlos bajo el zapato. Esa es la lógica con la que se diseñó la ley. Nunca, nunca esa ley fue diseñada con el objetivo de proteger al menor de edad. Esa ley fue diseñada con el objetivo de terminar de poner bajo el zapato a un gremio que les había mostrado rebeldía y descontento. Y en eso existió alta complicidad de las fracciones del periodo anterior, con todo respeto, compañeros y compañeras. Y es un ejercicio de autocrítica que tendríamos que hacer como poder de la República. Cuando se hacen leyes en coyunturas en donde lo que está dirigiendo el ánimo es el hígado, se hacen leyes malas. No se hacen leyes que favorezcan el desarrollo del país. Cuando las leyes se hacen por venganza, por ira, por sacadas de clavo, esto es lo que termina pasando con las leyes. Que hay que venir después, el siguiente periodo, a arreglar la torta. Porque no es la primera torta que estamos arreglando. Ya tuvimos que arreglar la torta, la regla fiscal. Y vamos de torta en torta arreglando el problema. ¿Qué problema? Cuando se hacen leyes con el hígado y no con la cabeza, no con el sentido común y no con el espíritu democrático que se supone que debería guiarnos a quienes juramos proteger, defender y amar esta patria. El sentido democrático tendría que ser el que ustedes, compañeros y compañeras, y nosotros hemos logrado durante los últimos meses a través del consenso de esta reforma, en el que se escucharon a las partes, como bien indicaba la compañera Rocío, quien además desde la fracción del Frente Amplio es quien ha liderado o encabezado desde nuestra fracción ese proceso junto con la Comisión Especial de Educación, a quienes reconozco y agradezco profundamente que no hayan actuado con el hígado, que esta vez hayamos a través de la sensatez encontrado una salida conciliadora escuchando a los sectores. Así es como se hacen leyes, no como se hicieron los 4 años anteriores en estos 4 casos que les mencioné en concreto. Quería yo dejarlo constando en actas porque de repente se nos olvida cómo es que se terminan haciendo estos problemones. No repitamos ese ejercicio. Trabajadores y trabajadoras de la educación, desde la fracción del Frente Amplio, hemos estado, estamos y seguiremos estando de puertas abiertas para conciliar y llegar a los acuerdos que mejor le favorezcan a la educación pública y a este país. Gracias por resistir. Yo lo he dicho muchas veces desde el 2018, pero no me canso de decírselos. Gracias por la batalla que dieron también. Yo sé que la han pagado caro. Yo conozco el precio de esa venganza y lo sé. Aquí estamos intentando corregir esos problemas. Por favor, no desistan. Cuando ustedes vean injusticias, no tengan miedo de levantar la voz. No están solos ni solas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra don Gilberto Campos Cruz. Gracias, presidenta. La educación costarricense
desde hace muchísimo tiempo requiere reformas sustanciales que le permitan a nuestros educadores volver a tener ese rol fundamental en la formación del país que nosotros disfrutamos y que es nuestra responsabilidad construir. Desde el Partido Liberal Progresista, con la participación de nuestra compañera Giovanna Obando en la Comisión de Educación, sabemos perfectamente que esta ley, la 9.999, se constituyó en uno de los errores históricos más grandes que la educación costarricense ha tenido. No solamente porque hizo que el sistema educativo generara movimientos que eran inconvenientes para la administración de los mismos centros educativos. Y aquí recuerdo varios directores de Heredia que conversando con ellos en diferentes centros me contaban, mira, es que yo aquí tengo compañeros y compañeras que los tengo haciendo nada porque me los han mandado reubicados con una medida cautelar porque fueron denunciados por algo que no hicieron. Y aquí los tengo, haciendo nada. Sellando hojas, firmando cosas y no cumpliendo la vocación con la cual nacieron, que es justamente formar y educar. Esa forma de limitar el ejercicio de la profesión, esa forma legal que se encontró en ese momento para otorgar una desproporción en esos procedimientos, hoy es nuestra responsabilidad corregirla. Como ha sido nuestra responsabilidad corregir muchos proyectos de ley que han entrado muy malos a esta Asamblea Legislativa y que han salido muy buenos. Yo hago mías las palabras de don Leslie Bojorges hace un momento, cuando señalaba que don Eli, empezando esta Asamblea Legislativa hace poco más de un año, decía que es mejor no hacer nada que hacer una mala ley. Yo también lo creo. También lo creo. Y desde las comisiones, cuando se detecta un mal proyecto que tiene una columna vertebral, que no resuelve el problema que pretende resolver, es mejor descartarlo pronto y hacer una nueva propuesta para poder avanzar rápido que enfrascarse en discusiones tratando de arreglar un entuerto que va a salir entuerto. Eso se llama eficiencia parlamentaria si se quiere. Por ahí escuché una vez que basta con presentar proyectos de ley de buenas intenciones. No basta con presentar proyectos de ley con buenas intenciones. Basta con presentar proyectos robustos, técnicamente fundamentados, que resuelvan un problema real de la sociedad, porque nosotros estamos resolviendo sobre las vidas de la gente. Estamos tomando decisiones sobre las vidas de los educadores y sobre las vidas de los niños que educan. Y eso no podemos hacerlo, a la ligera. Aprobando leyes que van a echar por traste, no un procedimiento administrativo del Ministerio de Educación Pública, no. Van a echar por traste la moral de un educador cuyo sueño es ver pasar generación tras generación tras generación de estudiantes formados con su esfuerzo. De eso se trata esta ley. Se trata de permitir que la ley en Costa Rica sea justa y que no tengamos leyes injustas que lo que hagan es generar brechas y desbalances que terminen haciendo que el sistema haga más agua de lo que ya tiene. Los educadores en nuestro país deberían dedicar su tiempo a educar, a formar y no a rellenar documentos y sistemas y casillas y formularios y cálculos y procesos, información aquí, información allá,
¿Por qué era tan eficiente la formación de nuestros docentes antes? ¿Por qué lograban nuestros docentes antes tener una incidencia real en los jóvenes que formaban? Porque tenían tiempo para educar, compañeros y compañeras. Hoy tienen quizás un 15% del tiempo para educar. Y el resto del tiempo, que no lo gastan en el centro educativo, sino que lo gastan en sus casas, en sus noches, en sus madrugadas, planeando, llenando sistemas, llenando formularios, casillas y demás, es lo que le está haciendo falta a nuestros jóvenes y niños para poder alejarse de las garras del narcotráfico, de la violencia y del crimen. Yo me alegro en realidad de que estemos hoy enmendando este error. Y le agradezco a nuestra compañera, de nuevo, Johanna Obando, que es la que ha liderado este proceso por parte de la fracción del Partido Liberal Progresista, que sé que aunque no es educadora, está comprometida con los compañeros de la Comisión de Educación para sacar esto adelante, al igual que los 6 diputados del Partido Liberal Progresista. Muchas gracias, Presidenta. Suficientemente discutido. Con 46 señoras y señores diputados, por favor cerrar puertas, iniciar votación. 45 señoras y señores diputados. Don Jorge. Diputado Robles Barrantes. Finalizar votación. Con 45 votos a favor. Aprobada. Hay una moción de revisión, abrir puertas. Señora secretaria. Para que de conformidad con el artículo 155 del reglamento de la Asamblea Legislativa se revise la votación